La compasión no nos convierte en víctimas, nos permite acompañarnos con respeto cuando algo duele. Bienvenidas a Hoy a la Psico. Un podcast donde hablamos sobre cómo conocernos mejor, de escuchar nuestros cuerpos y lo que necesitamos. Y de los vínculos con nosotras mismas y con los demás, de la fuerza que nace cuando sentimos y actuamos desde ahí. Este es tu momento Para volver a ti. Hola a todas, bienvenidas de nuevo a Hoy a la Psico. Hoy queríamos traer un tema que sentimos que a veces no se entiende muy bien, que es la palabra compasión y cómo tener más compasión con nosotras y no tanto que a veces se puede entender como ay, pobrecita, ¿no? Entonces, un poco diferenciar entre estas dos partes y cómo la compasión nos puede acompañar en la vida desde un lugar nutritivo, potente, para llegar a esos objetivos o esos lugares que a veces sí que queremos en el cambio. Sí, entendemos que especialmente en las mujeres tenemos una energía de poder parar más, de poder dejarnos sentir más tal vez que algunos hombres, y a veces esto llevado a un extremo puede llevarnos a un lugar más de victimizar, ¿no? De poder estar en un sitio donde nos quedamos ancladas, fijadas, como un tema, como si nuestra identidad fuera eso, ¿no? Y en psicoterapia tenemos la definición de lo que es la indefensión aprendida, que es que me quedo indefensa, siento que no puedo hacer nada, ¿no? Ya no depende de mí, es como que necesito algo de fuera, yo no puedo, yo no valgo, esto solo me pasa a mí, ¿no? Entonces es un lugar donde no hay respuesta, no hay solución posible. Y mucho sufrimiento, ¿no? Parece como que no hay cambio en ello, ¿no? Me quedo como... No hay posibilidad para mí, no Sí, depende de mí, ¿no? como si no lo visualizaras, ¿no? La posibilidad de cambiar, de poder salir desde este lugar, ¿no? Y sí, a veces nos pasan muchas cosas y ¿qué hacemos con ello, ¿no? ¿Desde qué lugar? Y en nuestra vida hemos vivido a veces este guión, este personaje que ya creemos que nos ha pasado X y esto ya ha tenido un impacto como que ha marcado toda mi vida y ya no puedo hacer nada más, ¿no? Es como una narrativa, un argumento al que a veces nos engancha, como si fuera un pegamento, ¿no? Y no nos deja salir, porque si dejamos de hacer y de ser así, se abren unas posibilidades, pero nuestra identidad se pondría en juego. Total, ¿no? Entonces, sí que es verdad, ¿no? A veces lo vemos, ¿no? De, pues yo tengo una madre, ¿no? Que me ha generado dolor, o un padre que ha sido muy crítico. Y sí, estas son las circunstancias con las que has nacido. O una madre que se queja mucho y no quiero ser como mi madre, no quiero hacer como ella. También. Entonces es mi antihéroe. O una pareja que no cambia y me quedo estancada todo el rato ahí, ¿no? Y claro, porque él no cambia, ¿no? Entonces, nosotros queremos reivindicar que sí, que hay posibilidad de cambio, pero depende de cómo lo hagamos con nosotras mismas, cómo nos movamos con estas voces interiores, que es tan importante tener en cuenta el cómo nos hablamos, ¿no? Yo primero creo importante remarcar que la autocompasión no es autoindulgencia, ¿no? Es una forma más valiente de estar con el dolor sin huir de él, ¿no? Cuando nos tratamos con más amabilidad en momentos de sufrimiento, sí que creamos unas condiciones internas para poder cambiar. Esto habla mucho Kristen Neff, que es una autora, ¿no? Que luego ha hecho la terapia compasiva. Es muy potente, ¿no? Porque dice, ostras, si nosotros queremos llegar a conseguir ciertos objetivos, muchas veces hemos pensado o nos han enseñado que si nos metemos mucha caña, que si somos muy duras con nosotras, muy exigentes, llegaremos ahí. Y normalmente los resultados hablan de lo contrario, ¿no? Cuanto más caña, cuanto más dureza nos hablamos, más bloqueadas, congeladas, paralizadas nos quedaremos, ¿no? Si pensamos en un niño, una niña, ¿no? Y vemos un papá o una mamá
para que ese niño o niña, ¿no? consiga algo. Imaginaros una voz dura, crítica, es que no vales, es que no lo vas a conseguir, es que venga, esfuérzate, ¿no? Mucho desde ese lugar, ¿qué creéis que pasará? Pues que esa niña o ese niño se quedará como paralizada, ¿no? O entrar en mucho machaque interno, ¿no? En cambio, si le decimos, venga, cariño, va, que tú puedes, poco a poco, paso a paso, está bien, a veces nos equivocamos, aprendamos de ello, qué podemos hacer, qué soluciones encontramos, en vez de te has equivocado y entra la dureza, ¿qué creéis que pasará? ¿no? Claramente este niño o niña avanzará mucho mejor, ¿no? Lo me haces pensar en lo que hemos vivido muchas mujeres en relación a lo que tenemos que llegar a poder hacer, ¿no? Total. Mm, Yo creo que también los hombres, yo creo que aquí nadie está exime esta, no. esta influencia del sistema, de la autoridad, de cómo se han hecho cómo se ha pedido que se generen los resultados. Es el sistema actual en el que estamos funciona de esta manera, desde la dureza, desde la exigencia, desde el resultado, desde el deber. Entonces, pero si pensamos cómo nos han hablado a nosotras, Mm, cómo nosotras como mujeres hemos tenido que demostrar y a esconder nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, que probablemente sí teníamos acceso a ella, pero no estaba bien vista. Entonces, es como que doblemente teníamos que demostrar que sí podíamos hacer todo lo que ellos también pueden hacer, los mm, hombres, pero yo creo que hay una mayor exigencia, mayor supervisión. sí. Entonces, ¿cómo nosotras tenemos también que sobrevivir en este mundo con esta voz interna, ¿no? Del no me puedo compadecer de mí misma porque si me compadezco, ¿con qué contacto? ¿Qué pasa ahí? ¿no? O sea, qué difícil es hacerlo cuando hemos venido de un contexto tan masculinizado. Estaba pensando en eso. Y es verdad que a veces podemos, cuando decías no me puedo compadecer, ¿no? Como si necesitáramos ser como muy especiales o darnos como un gran premio para podernos creer que merecemos este cuidado, ¿no? Y simplemente creemos que merecemos el cuidado por ser humanas y punto, ¿no? No hay nada que, ¿no? Es como cuando haya conseguido esto, entonces me cuidaré. Cuando haya esforzado, acabado todos los to-do list de esa lista interminable, entonces descansaré, ¿no? En vez de ir traqueando mucho más, ¿no? En este maternarnos desde un lugar cuidador, desde un lugar merecedor de amor, ¿no? Que de nuevo, cuando hablamos de maternar, no es esta mamá de, ¡ay, pobrecito!, sino es una mamá que cuida, que también pone límites, es una mamá que tiene las dos energías y esto para mí es más compasivo, ¿no? Está mal entendido. Está mal entendido y Sí. además en terapia me pasa mucho, ¿no? Cuando nombro al principio en personas más exigentes, ¿no? La palabra compasión no se entiende, porque se habla, yo creo que se entiende más, en inglés se dice sympathy, no creo que haya una palabra en castellano igual, porque se traduciría como simpatía, pero simpatía se entiende como caer bien. No, hablamos de la otro tipo de simpatía, como este pobrecito. En cambio, la compasión es cómo tratarías a esa persona que quieres, qué le dirías de hacer. Y como que nos cuesta mucho aplicarlo a nosotros mismos, ¿no? Antes se me ha quedado pendiente, ¿no? Que hablabas del tema del género y justo ayer fui a remar. Y en el remo el entrenador decía que las mujeres en general aprendemos más rápidamente la técnica y que los hombres van más a... pero que a veces lo consiguen porque van todos a una, aunque lo hagan desde el error. En cambio nosotras, como nos quedamos a veces muy atrapadas en hacerlo perfecto, en hacerlo muy bien, no llegamos a una porque cada una está con su perfeccionismo, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos heredado mucho el tenerlo que hacer muy bien, ¿no? Y No ahí nos cometer el falta error. esa compasión, ese permitirnos el error, permitirnos estar cansadas, permitirnos bajar. Ya. Sí, joder, ahora estabas diciendo muchas cosas, Sí, ¿no? ¿verdad? No, pero en positivo, quiere decir que estás diciendo cosas que digo, wow, cuánta verdad, ¿no? Y cuánta importancia de remarcar, ¿no? Algunos aspectos. Lo que has dicho antes, el aspecto de
De simpatía. Sí, de la simpatía. Hay el vídeo que comentábamos antes de grabar, está el vídeo de Brené Brown, que os lo recomendamos, que es un vídeo muy cortito. Si pones en Google o en YouTube simpatía versus empatía, Brené Brown, os sale este vídeo y os explica muy bien estas diferencias que os explicaba Laura. Sí. Claro, estaba pensando cuando hablabas de cómo puedo yo validar, porque se habla mucho en el vídeo y el concepto de empatía es valido la emoción para luego seguir. Me he caído, miro la caída, me he hecho daño y luego me levanto y sigo, ¿no? Pero no es, ay, te has caído, bueno, menos mal que no te has roto una pierna. O te has caído y qué hay de malo en mí, ¿no? Nos podemos quedar también atrapadas en esta parte crítica, ¿no? En vez de, ¿qué me ha pasado? ¿Qué aprendo de ello? Sí, y el sentir la vulnerabilidad. O sea, yo me doy cuenta por procesos que he vivido en la vida de hace muy poco y que me siguen pasando cosas que me conectan con mi vulnerabilidad. Cuesta mucho sentir esa vulnerabilidad en un entorno donde no está bien visto, no se ensalza este valor humano, ¿no? Entonces es difícil, o sea, Es muy valiente, ¿no? Abrazar este nuevo sí. lugar, ¿no? Que creo que como sociedad entre todos podemos empezar a crearlo, ¿no? Pero que haya más espacios donde cuando hablamos desde esta vulnerabilidad, cuando la sensibilidad, ¿no? Esta energía dulce, ¿no? Más suave, ¿no? Que De se conexión, que reivindique. sí que conecta con lo que nos sucede, lo que estamos reivindicando. Pero ¿qué pasa? Yo creo que Mm. da miedo a nivel cultural o a nivel de entorno de, bueno, pero venga, sé fuerte, sé valiente, no Venga, no pasa pasa nada. nada, ¿no? Sí. Tira, Claro. tira. Y es que, ¿qué pasa? Desde fuera también se refuerza el miedo a que te quedes ahí anclado, cuando a lo mejor no. Pues es verdad que con los niños, ¿no? La crianza respetuosa que es, miro, valido lo que ha sucedido en ese infante, ¿no? En mi hijo, y luego veo que luego ya tira. O sea, es mucho más sencillo, pero como que tenemos miedo a quedarnos anclados ahí. Y probablemente estoy ahora haciendo hipótesis y pensando en voz alta, pero pensaba, a lo mejor de tanto tirar adelante, tanto hacernos los fuertes, cuando vamos acumulando tanto dolor sumergido, reprimido, hay un momento que sale como todo de golpe, ya nos sentimos, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué? O sea, ese victimismo que hablamos al principio aparece y nos deja Knockout. sí, Noqueadas. noqueados, nada. Claro, es lo que yo creo que has hablado de un punto clave, ¿no? Que es el dolor y cómo como sociedad nos han enseñado a evitarlo, o incluso Maquillarlo, maquillarlo, enmascararlo. taparlo, ¿no? Y como mucho miedo a que quedarnos en el dolor, ¿no? Como si nos quedáramos en el dolor lo estuviéramos exagerando, ¿no? Mm. Y ahí creo que es importante que sepáis, ¿no? Kristen Neff, ¿no? Volviendo un poco a la psicóloga, ¿no? Creadora de este tipo de terapia, habla de 3 pilares. Uno de ellos es presencia consciente del dolor, sin evitarlo ni exagerarlo. Este primer punto para mí es clave, ¿no? Es este punto de mirada con mucha honestidad de que esto me duele y esto me es difícil o esto me está removiendo y no huyo, me quedo ahí, ¿no? Lo que decías antes de y si abrazar a esta sensibilidad y si abrazar a esta vulnerabilidad, ¿no? Y quedarse ahí es un acto de valentía profundo que lo vemos a diario en la terapia, que para mí el proceso terapéutico tiene mucho de esto, de quedarme en el dolor, porque gracias a eso no se me acumula, ¿no? No es como esa olla de presión que a veces la cerramos y si no abrimos el pitorrito, eso peta, ¿no? Entonces tenemos que irlo abriendo y que vaya descargándose y el dolor, cuando nos quedamos en él, con una mirada compasiva, se transforma. Y además es una manera de autogestionar, se transforma porque de alguna forma lo que hacemos es regular y calmar nuestro sistema nervioso. Yo quiero recordar la idea de que el cuerpo reacciona antes de que nuestra mente pueda interpretar lo que sucede. Entonces nuestro cuerpo está en constante interacción con el entorno de manera autónoma. El sistema nervioso autónomo lo que hace es responder a lo que sucede. Entonces nosotros no nos damos cuenta, es inconsciente, pero es como, yo siempre digo, es como si hubiera un caballo salvaje que a veces se activa dentro de nosotras y necesita volver a calmarse. Entonces, una manera de hablarnos y decir, no pasa nada, está todo bien, desde la conciencia poderle avisar de que no
no hace falta, que es un dolor, que es una señal de aviso, pero cuando ya sabes de qué es, te puede relajar. Y ahí lo vinculo con el segundo punto de los pilares de la terapia compasiva, que es la humanidad compartida, ¿no? Creo que puede ayudarte en ese momento que hablábamos, ¿no? Que a nivel de sociedad no nos dan este permiso, ¿no? Y cuesta a veces quedarnos ahí, pero a mí me ayuda mucho el pensar lo que me pasa a mí, te pasa a ti, ¿no? La humanidad compartida es algo muy potente, nos pasa a todos atravesamos en algún momento de la vida por dolor, ¿no? Y a veces Muchos momentos esta... del día y de Total. la semana. Es que si hiciéramos un zoom a todos estos Mm, instantes comunes que nos aparecen, yo me noto hinchada, pues yo que sé, el mm, momento de la regla, la luna o lo que sea. Pues estoy sí. hinchada, pero yo puedo pasar por encima de esta sensación o escucharla, pero si no la Mm, escucho lo anestesio, pero a mí me da también, ¿no? Como decías, de que alguien me claro. diga, tía, a mí también me pasa, Uy, que... esto ayuda mucho cuando... Supongo que tenemos también la suerte, a mí me ayuda mucho también ser terapeuta, ¿no? Porque como vemos las Mm. ventanitas de las vidas de muchas personas, te das cuenta de, ah, vale, lo que les pasa a ellos también me pasa a mí, o Mm. lo que me pasa a mí también les pasa a ellos, Y qué ¿no? guay Y decírselo a ellos total, sí, también, sí, porque a veces nos colocan en un lugar como si fuéramos... como si no nos pasara nada, eh, no sufriéramos, no hubiera sí, dolor. sí, sí. Y el tercer punto importante es esta amabilidad con uno mismo o misma, en lugar de este juicio o dureza, ¿no? Mm. ¿Qué nos pasa, no? ¿Por qué nos tratamos a nosotras mismas como nunca trataríamos a alguien que queremos? ¿Quién nos ha dado este permiso interno, ¿no? Para machacarnos de este nivel, ¿no? Y a lo mejor no podemos cambiar las circunstancias donde nos encontramos. Hay momentos a veces, sí, es verdad, nos tocan esas, pero sí que podemos escoger cómo nos tratamos y cómo nos tratamos cambiará totalmente las circunstancias. Mm. Y ahí esa amabilidad, ¿no? ¿Cómo me puedo hablar desde otro lugar, con más amor? Bueno, se trata de darle más relevancia a lo que es el cuidado, las curas, ¿no? Si esto tuviera más relevancia también en la sociedad, sería más fácil el poder Mm, hacerlo. Mira, el otro día estaba viendo un podcast del BBVA, ¿sabes? Que sí, entrevistan sí, para hacer salen. sí, diferentes personas y en este caso era una arqueóloga, mujer, no recuerdo su nombre, pero reivindicaba mucho todo lo que se encuentra en relación a la mujer y no se ha visibilizado, no ha habido una narrativa a nivel histórico de todo, no se le ha dado importancia y luego que mucho tiene que ver con el cuidado, con quedarse en casa, o sea, no tanto el que va a cazar y el que también ellas iban a cazar, dice que Sí, se encuentran también. muchos Sí, hallazgos. sí. Hablo del neolítico, de cuando había recolectores, ¿cómo se llaman? Los cazadores recolectores, ¿no? Mm, Eh, sea como fuere, si no le vamos dando más relevancia, o sea, desde lo interno a lo externo, ¿no? Pero también que juntas podamos crear estos entornos donde tengan lugar estas individualidades, estas sensibilidades, porque si no va a ser muy difícil, o sea, lo fácil es apartarlo, total. escondernos, porque trabajamos en un centro de psicología. Entonces es muy fácil yo entrar aquí y decir, Sí. ostras, tía, me ha Es muy pasado fácil, esto. pero también es muy bonito, ¿eh? El otro día le hablaba con otra amiga de, jo, lo que hemos creado en Calma, ¿no? De cuando vienes y con las compañeras, de abrazar Mm, este lugar de vulnerabilidad. Podemos en el minuto uno hablar desde este nivel, ¿no? Y me encantaría que esto poco a poco también se fuera extrapolando a más lugares, total. que siento que poco a poco se está haciendo, ¿eh? Pero bueno, Y a lo hacer mejor comunidad entre vosotras, buscar a esas sí. mujeres, o sea, yo no sabemos en qué entorno está cada una, ¿no? Mm, Y qué es lo que tienen, y a veces es una manera de protegerte, no mostrarlo, pero tener esa coherencia interna de saber que lo que te pasa en el cuerpo está bien, que lo puedas ir expandiendo en tus círculos de confianza, allá donde sean, si puede ser haciendo el café con alguna compañera en el trabajo o algún mensaje con alguna amiga, que tú puedas validar este mm. proceso. Es tan importante y tan difícil, ¿eh? O sea, yo quiero reivindicar que no es tan fácil cuando uno está en un entorno hostil. Absolutamente, pero por ello, ¿no? Es, vale, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato cuando algo me Mm, está doliendo? Y si ahí no es, quizás el momento de replantear, ¿no? Si estoy en un entorno hostil que no mm. puedo escoger como trabajo,
ahí ese no será el lugar donde nosotras os invitamos a abrazar vuestra vulnerabilidad porque ¿no? Nos pondremos en riesgo. Mm, Pero sí que ir escogiendo otras áreas, porque a lo mejor cuando llevas a tus peques al cole y nunca has hablado con esa mamá, pero que notas conexión, quizás si tú empiezas a mm. liderar desde ahí, a lo mejor la otra persona también estará, ¿no? Si lideramos desde más vulnerabilidad, si nos abrimos un poquito, normalmente pasa y acaban pasando. Hay más personas a nuestro alrededor de lo que pensamos que también se están moviendo desde aquí y desde aquí tiramos una lanza a todo el mundo, ¿no? De compasión con los demás, compasión con uno mismo. Y Ya, transformar porque a veces las mujeres lo que hacemos es quejarnos, tío. Es verdad, esto sucede. A veces hablamos y nos quejamos del novio, del jefe, o sea, que hablamos más que de... Estoy generalizando mucho, ¿eh? No siempre, ni todas las mujeres, ni todos los hombres va a ser así, pero si me permitís esta generalización, cuando nosotras quedamos para hablar, a veces es verdad que ponemos esta queja y este control fuera de nosotras, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo aquí es hacer algo un poco distinto, de poder hablar de lo que nos sucede, pero desde la responsabilidad de qué hago yo con esto cuando me pasa, qué me está pasando. Primero poner más foco, darle más importancia y conectar y darme cuenta de lo que sucede y luego ver qué puedo hacer yo y qué depende de mí. y cómo me hablo en este que puedo hacer yo, Eso ¿no? Que esto es. es clave para poder hacer el cambio. De nuevo, si entra la dureza por cada error que tengo pequeño, ¿no? Porque nos equivocamos todas, no llegaremos, es imposible. Nos piden demasiadas cosas en muchos ámbitos, pero cuando me pasa, ¿cómo me hablo? ¿No? ¿Qué me Mm, digo? Sí, me equivoco, yo también, tú también. mm, Y está bien, aprendamos, tratémonos desde otro lugar, incluso con los demás, ¿no? A veces lo vemos, ¿no? Nosotras que también estamos de cara al público, ¿no? Del público más abierto, ¿no? En nuestras primeras visitas. Ostras, no sé, a veces hay gente que te habla muy bonito, ¿no? Y hay otra gente que está costando, ¿no? Como que hay la como una hostilidad, hostilidad, una sí, sí. agresividad, ¿no? Mm. Entonces, pues reivindicamos esto, tratarnos a nosotras desde este lugar compasivo y tratemos a los demás también desde este lugar y hay un cambio muy potente que veremos. Es que es darle valor. Si no le damos valor como sociedad al trato, a la cultura de la empresa, a los valores a la humanidad, es que entonces entre todos vamos a crear un clima de mierda. Es que es de Mm, mierda, tío. Y esto nos duele, es que es imposible que no nos afecte. O sea, es agresivo, no tiene... No tiene ningún buen sentido. Sí que es una descarga que hacemos de todo lo que hemos ido acumulando. Pero entonces vamos encadenando esta agresividad el uno con el otro y no tiene sentido. Los lunes nublados son difíciles para muchos y sí, es así. El eso tema es qué sí. hacemos con ello y cómo lo Mm. manejamos. Entonces sí, Y más en un mundo tan polarizado como el que nos estamos encontrando, ¿no? Donde cada vez más hay una polaridad muy hostil y estamos en un lugar muy complejo a nivel histórico, reivindicamos desde la otra polaridad, ¿no? mm, Tratémonos bien, compasión con todos, entre nosotras, con nuestros peques, por favor, también a la mm, infancia, tratémoslas como se merecen, para también enseñarles cómo tratarse entre ellas y ellos, ¿no? Lo mismo con nuestras parejas. A veces también veo, ¿no? Lo que dices de la queja, ¿no? Que nos quedamos mucho en, es que el otro no cambia, es que no sé qué. Digo, no, pero ¿cómo lo estás tratando tú? mm, ¿Desde qué lugar está? Y si no cambia, ¿qué haces con ello, no? Entonces, mm. de nuevo, esta parte compasiva, que hoy es la que queremos, es reivindicar, ¿no? Que vinculamos, queremos acción interna, queremos este cambio, ¿no? Y cómo acompañar el dolor. No solo mirarlo, sino cómo nos acompañamos en ello. Y que, como siempre os decimos, tiene mucho de potencial de acción, que luego desde aquí podemos hacer grandes cosas Y más grandes conectadas. cambios. Claro, yo suelo hablar hoy, he tenido un día de inicio difícil, he estado así como más, que me ha costado, me he olvidado una reunión con una miembro del equipo, que nunca me pasa, ha sido como, pero ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces he tenido que trabajar y estoy en ello, esa Mm, autocompasión, pero es que ahora acabar el día con Laura, luego ahora sigue, pero desde esta mirada, poder hablar de esto, ya me da una energía que... compartirlo, ¿no? mm, Como que se suaviza. y validarlo, y darme permiso y decir, ah, esto Mm, está bien, es que esto y a aporta. mí también me ha pasado, yo también me he olvidado Mm, de alguna reunión. Es mm, que
cagarla la cagamos todos y Sí. no vayamos a machacar al otro por eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Ni a nosotras mismas, sobre todo hoy, como resumen, basta ya de machacarnos tanto, ¿no? Y abrazar la sensibilidad o mm, empatía, intuición, es que pongamos otras palabras o las palabras que ya están, démosle una connotación más positiva porque tienen tanta potencia que no vamos a cansarnos de hablar desde ahí. Y nos lo vamos a decir a nosotras mismas también. Sí, con pasión, ¿no? Sí. También el podcast nos ayuda a validar estos conceptos también Sí. para nosotras, que somos humanas como vosotros y vosotras. Pero bueno, así que mucha compasión para este mes. Sí. que empezamos. Inicio de febrero. Y un abrazo bien grande. Un beso muy grande. Adiós. Without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe.